Hola, ¿qué tal? Mucho gusto con todos. Yo soy el doctor Paulo Saritama. Yo tengo el privilegio de ser tutor del MEDNA. Actualmente me desenvuelvo también como residente del área de oncohematología pediátrica. Aquí pueden ver una fotografía de uno de nuestros mejores pacientes que hemos tenido en el área, que lamentablemente ya no está con nosotros, pero siempre lo llevamos presente en todo momento y cuando enseñar de medicina se trata, con más interés. Ahora, vamos a hablar de algo que es muy importante, que a veces lo dejamos de lado y que decimos que actualmente por el tema de la tecnología, la disponibilidad de múltiples exámenes, esto ha venido a relegar por mucho lo que antes hacían los clínicos de manera empírica, es decir, todo el tema del examen físico, la historia clínica, que obviamente esto actualmente ya no se permite o ya no es tan importante. ¿Por qué? O sea, no es que no sea importante, sino que lamentablemente, primero por el tema del estrés laboral. Antes los clínicos se demoraban con un paciente de una hora y media, revisándole de la punta del cabello hasta la punta de la uña del dedo gordo del pie. Pero actualmente por diferentes circunstancias ya no podemos hacerlo. Y obviamente los exámenes de laboratorio han venido a jugar un papel muy importante y también a veces contraproducente porque se los usa de manera irracional. Recuerden que el diagnóstico de un paciente, el 80% lo da la anamnesis, es decir, la historia clínica y el examen físico. Los exámenes nunca de los nunca van a reemplazar el criterio que uno tenga como clínico, porque lamentablemente ya nos han hecho muchas veces que el laboratorio nos da unos datos totalmente erróneos que ni cabe con el paciente, pero que nuestro juicio clínico nos permite decir no, el dato del laboratorio no es correcto, volvámoslo a hacer, confirmámoslo y ahí sí tomar una decisión terapéutica. ¿Ya? Entonces, la importancia de que ustedes sepan que el criterio clínico no es reemplazable de ninguna forma. ¿Qué vamos a hablar hoy principalmente? Biometría hemática, tiempos de coagulación. El segundo, vamos a tener en cuenta que realmente sabemos la utilidad de cada examen. Cuando uno pasa por la facultad, nos enseñan de pies y cabezas, creo que toda la hojita de laboratorio que nosotros tenemos a la mano siempre, hemos aprendido y a veces hemos aprendido mal que cuando viene un paciente y no sabemos qué tiene, táchale todo. Táchale biometría, glucosa, urea, creatinina, le pones todito los exámenes, pero obviamente cuando te preguntan, te dicen, ¿por qué le pediste tal examen? Tú te quedas y no sé. Entonces, la importancia de esta charla es que ustedes digan, a ver, pido tal examen por esta y por esta razón, para que su criterio no tenga ningún criterio de invalidez. Entonces, esa es la importancia de saber cuándo pedir un examen y cuándo no pedirlo, ¿ya? La utilidad? ¿Cuál es la utilidad de los exámenes complementarios? Principalmente en los pacientes que ya sabemos que tienen una enfermedad, ver cómo está controlada. Ejemplo claro, paciente diabético, paciente que viene con diabetes, que viene con un tratamiento, por ejemplo, con hipoglucemiantes orales, es muy importante ver a largo plazo si esos hipoglucemiantes orales están dando efecto. Obviamente que recordemos que en la diabetes el tratamiento de primera línea son los cambios de estilo de vida, que los cambios de estilo de vida con un medicamento correcto y con el paciente correcto van a generar que tengan niveles de hemoglobina glucosilado por debajo de lo normal. Obviamente que a veces también tenemos esta percepción de que si el paciente no tolera adecuadamente los hipoglucemiantes orales y tenemos que hacer uso de la insulina, estamos fallando, pero no es así. Hay pacientes que lamentablemente por diferentes factores, a pesar de que nosotros damos la terapia hipoglucemiante oral adecuada, correcta, igual el paciente en algún momento va a llegar a necesitar insulina, entonces no se frustren, no piensen que le están haciendo las cosas más bien aquí es la importancia de que ustedes hagan un control adecuado del paciente, que hagan exámenes rutinarios, principalmente vigilar función renal, función hepática, que son alteraciones que a largo plazo nos pueden complicar la vida. Confirmación de un diagnóstico, obviamente. Si estamos frente a un paciente que viene con obesidad, tiene malos hábitos, no hace actividad física, come las papitas de la María todos los días, come salchipapas, entonces obviamente este tipo de pacientes nosotros decimos, y viene con una clínica de poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, nuestro diagnóstico clínico va a ser muy alto
O la probabilidad pretest, que es también una medida estadística, que nos dice cuál es la probabilidad de que yo, solicitándole este estudio a mi paciente, cuál es la probabilidad de que este resultado salga positivo o que me dé un valor acorde a lo que yo estoy sospechando. Entonces, con todas estas características que yo les digo, paciente sedentario, come mal, no hace actividad física, obeso, tiene antecedentes familiares. Entonces, son predisponentes que sumados a la clínica con la que viene, nos dice, este paciente es diabético. Hacemos la glucosa en ayunas, sale más de 126 por 2 ocasiones repetidas, ya decimos, paciente es diabético, no hay dónde perderse, ¿ya? Tercero, la detección o cribado de casos. Por ejemplo, hay determinadas patologías que cuando pasa una determinada edad es importante descartarlas o que son enfermedades que deben ser evaluadas en determinados grupos etarios. Por ejemplo, en los pacientes diabéticos que hemos venido hablando, el hipotiroidismo es muy importante descartarlo, siempre en un seguimiento. Es por eso que dentro de las guías de práctica clínica del seguimiento de los pacientes con diabetes, es muy importante pedirles una TSH para evaluar cómo está funcionando esta tiroides, ¿sí? Antes de solicitar cualquier examen, cualquiera, así sea un examen de orina, siempre tengo que hacerme las siguientes preguntas. ¿Le han hecho ya esta misma prueba? Aquí les pongo un dato que es para debatir. ¿Por qué? Lamentablemente estamos en un entorno social donde hay laboratorios que por ganarse tema de más dinero no usan reactivos adecuados, tienen equipos obsoletos que nos brindan datos totalmente erróneos, que no corresponden con la clínica del paciente o vienen con diagnósticos erróneos. Por ejemplo, hemos tenido pacientes que vienen con glucosas de 500, que ustedes les ven y están mejor que nosotros, cantando, saltando, sin clínica de diabetes. Entonces, eso nos hace sospechar de que el examen está mal tomado. Entonces, no siempre podemos aplicar esto de que si ya tiene mi paciente tal examen, ¿por qué le voy a repetir? No. Siempre valoremos al paciente y de acuerdo a eso nosotros podemos decir, ¿le repito o no le repito tal examen? ¿Ya? Necesito la prueba. ¿Es necesario que yo haga esa prueba? ¿Ese resultado que yo voy a obtener va a cambiar mi decisión terapéutica? Esto es una pregunta que nunca se pueden saltar porque obviamente esto va a permitir de que ustedes hagan un listado de medicamentos de este porte a que disminuya este tamaño. ¿Es la prueba más adecuada? Aquí es cuando juega un papel muy importante el tema de sensibilidad y especificidad. Por ejemplo, la sensibilidad de diferentes exámenes. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto porque si es un examen con una baja sensibilidad y una baja especificidad, primero que le hago gastar plata de gana a mi paciente. Segundo, que no tiene un buen rendimiento diagnóstico. Es decir, yo puedo pasar por alto un diagnóstico y el paciente estar por ahí sin un diagnóstico claro y generar más confusión que ayuda. Por ejemplo, podemos hablar de las pruebas de antígeno para SARS-CoV-2. Si ustedes evalúan la sensibilidad de esta prueba durante los 3 a 4 primeros días, lamentablemente es muy baja. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad para la prueba de antígenos de identificar verdaderos enfermos es muy pobre, por lo que podremos saltar pacientes que tienen COVID, darles un resultado de antígeno negativo y decirles vayan nomás a la casa. Cuando damos este tipo de indicaciones, el paciente se relaja, no usa la mascarilla, va a visitar a familiares y ustedes saben todo lo que viene después. Contagios a personas vulnerables, incluso ingresos a terapia intensiva. Entonces, aquí es cuando juega un papel muy importante saber que la sensibilidad de la PCR-RT para SARS-CoV-2 es mucho más alta que la de antígenos. Por eso los primeros 3 a 4 días no pidan prueba de antígenos, más bien pidan una prueba PCR-RT para SARS-CoV-2 y ahí obviamente van a mejorar su criterio clínico y van a tener más evidencia para decirle a este paciente tiene o no tiene COVID y obviamente todo lo que viene a raíz de esto. La preparación de las pruebas, obviamente que ustedes como clínicos deben saber indicar a su paciente qué medidas tienen que hacer antes de tomarse los exámenes. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a hablar de la glucosa. Si hablamos de la glucosa, es muy diferente interpretar una glucosa en ayunas que una glucosa postprandial, ¿ya?
Si el paciente no desayunó, yo sé que si el valor supera los 100 miligramos por decilitro, ya es una señal de alarma. Me dice, este paciente ya tiene una glucosa alterada en ayunas. Tengo que hacerle una prueba de tolerancia a la glucosa para ver cómo está manejando estos carbohidratos. Pero imagínense que yo no le digo al paciente que no desayune previo al examen. Le tomo su glucosa, disque en ayunas, y el paciente vino pegándose el típico desayuno ecuatoriano, su sequito de pollo, su juguito, sus patacones, su sándwich, y encontramos una glucosa de 150, 156. Ustedes van a decir, este paciente es diabético. Entonces, eso es la importancia de la educación a los pacientes, de que ustedes le digan, a ver, ¿qué es ayuno? Ustedes deben entender que es un periodo de no ingesta calórica de al menos 8 horas, y eso tienen que saberlo transmitir a los pacientes, ¿sí? No le van a decir de esta manera, porque obviamente el paciente está acá y no entendí nada. Entonces tienen que decirle, no tiene que comer, tiene que ir sin desayunar a hacerse el examen, y ahí interpretamos adecuadamente. Por ejemplo, hay estudios hormonales que es muy importante registrar la hora en la que se lo obtuvo. Por ejemplo, el cortisol. Recordemos que hay un ciclo circadiano. Este ciclo circadiano va a regular a nivel de nuestro cuerpo la secreción de diferentes hormonas. Por ejemplo, el cortisol se produce más en las mañanas. Entonces es muy diferente tomarle un cortisol en la mañana que a las 11 de la noche. Es muy importante por eso saber a qué hora le tomar. Por ejemplo, en los pacientes que nosotros manejamos de neutropenia febril, los antibióticos, o también podemos hablar de un caso más común como una infección de vías urinarias, los antibióticos van a generar cambios en los exámenes. Por ejemplo, si es muy diferente tomar un urocultivo antes de empezar el antibiótico que después de empezar el antibiótico. Recuerden que el antibiótico va con el objetivo de destruir esa bacteria. Si yo tomo el cultivo después de haber iniciado el antibiótico, ya no voy a cultivar nada. Entonces, por eso es lo ideal que frente a cualquier cultivo que ustedes hagan, siempre sea antes de administrar el antibiótico. Si es cultivo faríngeo, si es un hemocultivo, si es un urocultivo, siempre en su mente va lo siguiente. Primero tomo la muestra, luego inicio el antibiótico. Obviamente que hay casos específicos como las neutropenias febriles que tengo que iniciar el antibiótico dentro de la primera hora, si no el paciente muere. Entonces son casos muy puntuales en los cuales digo ya, pero aquí en estos casos sí se toman los hemocultivos, pero por ejemplo coprocultivo, urocultivo pueden pasar a un segundo tiempo. Hay determinadas situaciones en las cuales de acuerdo como yo tome la muestra, yo puedo generar por esta mala toma de la muestra exámenes exagerados. Uno de ellos, el tema de tomar la muestra si está pasando una solución glucosada por este brazo. Si estás pasando una solución glucosada por este brazo y le tomo una muestra de ese brazo, obviamente los valores de la glucosa van a estar en el cielo. Entonces ustedes van a decir, este paciente viene con 500 de glucosa y ¿ahora qué hago? Ahora ya mejor lleva mediocito. Pero no es así. Sí, o sea, tienen que valorar todos estos parámetros. Pacientes que se han sometido a una extracción de mama con linfadenectomía, también. Pacientes que tienen una fístula arteriovenosa no tomarán de ahí. Pacientes que ven con signos locales de flebitis o de infección, por Dios, no tomarán de ahí, verán que les estamos diciendo. A pesar de que hay todas estas advertencias, créanme, va a haber compañeros suyos que lo hagan. No quiero decir nombres, a ti te digo. Entonces, dentro del hemograma, uno de los primeros exámenes que nosotros vamos a evaluar es el hemograma, y es un examen tan rápido y que nos puede dar tantas cosas, tantos diagnósticos diferenciales, y que a veces lo pasamos por alto. Recordemos que uno de los valores que nosotros con más frecuencia pedimos la biometría es para ver la hemoglobina. La hemoglobina define o no la presencia de anemia. Fundamentalmente, esto significa que los glóbulos rojos no tienen suficiente cantidad o no tienen una proteína que permita transportar el oxígeno a todo el cuerpo. Es por eso que cuando la hemoglobina disminuye su producción, la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos también disminuye. La hemoglobina da esa coloración coloradita, así a tu pana el que le dicen el colorado, es el que tiene más hemoglobina, pero obviamente concentrada en diferentes zonas de la piel, que es obviamente ya muy dependiente del color y la tez de la piel que tenga nuestro compañerito. La hemoglobina
va a transportar el oxígeno en su mayor cantidad. Hay diferentes tipos de hemoglobina, hemoglobina A, hemoglobina A2, la hemoglobina fetal. También tenemos fracciones de la hemoglobina, por ejemplo la hemoglobina glucosilada, que es esa partecita de la hemoglobina donde se le pega la glucosa. Entonces eso a nosotros nos permite ver, por ejemplo, el tema del control de los pacientes con diabetes. Una hemoglobina glucosilada dentro del rango menos de 7 nos dice que el paciente está bien controlado. En cambio, hemos tenido pacientes que vienen con hemoglobina de 12, de 13, que hasta en los cielos, que esa sangre parece miel antes que sangre. Entonces, ahí es un parámetro que nos permite identificar cómo han estado los valores de glucosa los últimos 120 días. Y esto muy arraigado a la vida media que tienen los eritrocitos, que más o menos va por los 3 meses. ¿Ya? Entonces, recuerden, hemoglobina transporta oxígeno. Si no hay un adecuado transporte de oxígeno, vienen todos los síntomas constitucionales que generan esta anemia. Los hematíes, como ya hemos venido hablando, son células muy importantes. Siempre recordar que son anucleadas, ¿sí? No son un buen marcador de anemia porque lamentablemente hay condiciones. Una de ellas puede ser la macrocitosis, en las cuales puede haber un recuento bajo de glóbulos rojos, pero encontramos una hemoglobina normal. Entonces, más bien es un factor de confusión. Si ustedes quieren diagnosticar anemia, el mejor marcador es la hemoglobina. No hay otro mejor marcador. La anemia tiene diferentes grados. La clasificación internacional que nos da la Organización Mundial de la Salud nos dice que puede ser leve, moderada, grave. ¿Qué diferencia una leve de una grave? El tipo de tratamiento. Y algo que les quiero recalcar desde el principio. La anemia no es una enfermedad, es un signo. Nos está diciendo el cuerpo que algo está alterado, que algo está pasando y que tenemos que investigarlo. Lamentablemente tenemos muchos pacientes que por diferentes factores vienen con tratamientos de largo tiempo, 3, 6, 8 meses, de una anemia que no responde para nada porque solo vieron que la hemoglobina estaba baja y su reflejo fue dar ácido fólico y hierro. Pero eso no es lo adecuado. Toda anemia debe ser estudiada, toda anemia debe ser identificada y caracterizada adecuadamente para dar un tratamiento correcto, ¿sí? O identificar la causa de esta anemia, porque la anemia solo puede ser un estate quieto, algo que te dice, mira, oye, ponte pilas con este paciente que se te está complicando. Entonces, los diferentes grados de anemia también nos permiten a nosotros dar las diferentes pautas. Por ejemplo, si ya sabemos que es una anemia ferropénica, que es una anemia por deficiencia de hierro, pero los valores están entre 10 y 13, es una indicación de que yo puedo mandar a la casa tratamiento por vía oral, obviamente viendo que el paciente tolera adecuadamente esta medicación y hacerle seguimiento ambulatorio. En cambio, el otro extremo, que tengo una hemoglobina por debajo de 7, una hemoglobina por debajo de 7, ya es un criterio transfusional. ¿Ya? Obviamente que los pacientes ya con anemias crónicas se vienen adaptando y ustedes les van a ver fresco como una lechuga. U otros pacientes que vienen así ya yéndose con mamacoco y que obviamente ahí el criterio clínico es el que supera el criterio de laboratorio y ustedes tienen que transfundir. Entonces, en este gráfico que ustedes pueden ver son los diferentes grados de anemia que obviamente tienen que valorarlo siempre en su paciente. En el Ecuador, ustedes se preguntarán, y siempre hay el castroso que dice, pero doctor, ¿y en Quito qué pasa? Dice. Entonces, ¿qué pasa en Quito? En Quito, recordemos que nosotros tenemos que hacer una corrección por la altura. Quito se encuentra a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Esto significa que la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno es mayor. Es decir, que la hemoglobina es bien coña, es tu tío el que no te invita ni un helado en la salida aquí en Quito. ¿Por qué? Porque le abraza tan fuerte a la hemoglobina, al oxígeno, que no la suelta a los tejidos. Los tejidos interpretan esta falta de oxígeno como un grado de hipoxemia y esto va a generar que la médula ósea se estimule por la eritropoyetina que se produce a nivel renal. Cuando hay mayor producción de eritropoyetina, hay mayor hematopoiesis y por eso vamos a ver que en Quito los valores de hemoglobina son más altos, el hematocrito es más alto, pero es por esto, por esta hipoxia relativa que nosotros tenemos ya de manera crónica, peor los que viven cerca del Cotopaxi. Esto va a generar que los umbrales para diagnosticar anemia sean mucho más estrictos aquí en la sierra que en la costa.
Por eso es que aquí una hemoglobina menos de 13 en un hombre, ya hay que ponernos pilas y ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, el factor de corrección en Quito estaría entre los 2.500 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar, que eso más o menos nos da una corrección de 1.3 a 1.9 del valor de hemoglobina que nosotros diagnosticáramos en la costa, ¿sí? El hematocrito es la proporción del volumen entre hematíes y el volumen del plasma. El hematocrito también es muy importante, incluso para los hematólogos es más certero para decidir qué paciente o no se va a transfundir. Hay que tenerlo en cuenta. El volumen corpuscular medio es el valor medio o cuánto mide cada hematía. Este volumen corpuscular medio, como en gráficos que ya pondremos más adelante, nos va a permitir clasificar a la anemia en normocítica, microcítica o macrocítica. En palabras en cristiano, si están los glóbulos rojos de un tamaño normal, están muy chiquitos o están muy grandes. La hemoglobina corpuscular media, que es el valor medio de hemoglobina que tiene cada hematía, y la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la concentración de hemoglobina por unidad de volumen de hematía. Estos valores nos van a permitir identificar también el tema de cuán colorados están los glóbulos rojos, si están pálidos, si están rojitos o están muy rojitos, que lo más frecuente es verlo pálidos en la típica anemia ferropénica, que lo más frecuente es ver una anemia microcítica hipocrómica, es decir, pálida y chiquito, ¿sí? Ahora, en resumen, de todo lo que acabamos de hablar, es muy importante que ustedes se graben este gráfico que les vamos a poner, en el cual ustedes van a ver los diferentes tamaños que van a adoptar los eritrocitos, de acuerdo al volumen corpuscular medio que se identifique. Si vemos glóbulos rojos grandes, ahí vamos a ver un volumen corpuscular medio superior a los 100 femtolitros. En cambio, cuando veamos chiquititos, ya nos guían hacia una anemia microcítica. Esto muy asociado al tema de anemias ferropénicas, talasemias, enfermedades crónicas, que incluso las enfermedades crónicas o se pueden expresar como microcitosis o normocitosis, que normocitosis establecemos cuando están entre un valor entre 80 y 100 femtolitros. La concentración media de hemoglobina corpuscular, esto en cambio nos dice cuán coloraditos están los glóbulos rojos, y esto nos puede decir si están hipocrómicos, que es lo más frecuente encontrar con una anemia ferropénica, ¿ya? Entonces este gráfico vaya a la libretita. Hay otro tipo de clasificación de las anemias que puede ser tipo de anemias hemolíticas, por hemorragias, hipoproliferativas, que ¿por qué les vengo así en este caso? Porque aquí nos guiamos de otros parámetros. Por ejemplo, en las anemias hemolíticas es muy importante el tema del test de Coombs directo. El Coombs indirecto era el examen que ustedes les pedían a las mujeres gestantes. En cambio, el Coombs directo ya es a los pacientes que sospechamos que hay anticuerpos frente al eritrocito, que estos pueden ser anticuerpos fríos o anticuerpos calientes. Cuando hablamos de anemias hipoproliferativas, en cambio estamos hablando cómo está trabajando la médula ósea. Recordemos, y eso les digo a todos los pacientes cuando nos preguntan, yo siempre recordemos que en hematología el diagnóstico, que así como el electrocardiograma es el cardiólogo, para los hematólogos el aspirado de médula ósea es el examen fundamental para determinar o estudiar una enfermedad hematológica. Este aspirado de médula ósea nosotros los tomamos de los lugares donde hay más hematopoiesis, que es aquí la caderita y el esternón. Entonces, eso yo les explico siempre, que cuando nosotros comemos pollito, el ecuatoriano se caracteriza porque se come hasta los huesos, ¿sí? El ecuatoriano no deja nada. Entonces, cuando rompen los huesitos, ustedes van a ver que sale esa cosita roja. Esa cosita roja es la médula. De ahí nosotros sacamos una muestra porque el objetivo es ver cómo está la fábrica de la sangre. Esta fábrica de la sangre nos va a permitir identificar cómo está trabajando. Pero sin hacer estos procedimientos tan agresivos, podemos verlo a través de los reticulocitos. Los reticulocitos nos pueden clasificar las anemias como regenerativas o como arregenerativas. Regenerativas significa que la médula ósea está trabajando. Algo se está perdiendo por afuera, pero la médula ósea dice, trabajemos, hagamos un trabajo extra y generemos mayor cantidad de eritrocitos para compensar lo que se está perdiendo, que es muy característico, por ejemplo, de las anemias agudas, de las hemorragias activas. En cambio, cuando ya hablamos de problemas de la médula ósea, como por ejemplo estamos hablando de las aplasias medulares,
es la médula que no está trabajando nada. Es una anemia que es una médula ósea que o no tiene los nutrientes o tiene algo que no le permite trabajar adecuadamente, que por ejemplo aquí también podemos hablar de las anemias carenciales, deficiencia de vitamina B9, ácido fólico o cianocobalamina, que es la vitamina B12. Entonces, ahí la importancia de saber pedir los reticulocitos e interpretarlos. Si es una regenerativa, los reticulocitos van a estar altos. Si es una arregenerativa, los reticulocitos van a estar bajos. Porque recuerden que los reticulocitos son las formas inmaduras. Entonces, si la médula ósea está trabajando y trabajando, el exceso de trabajo va a empezar a liberar estos reticulocitos que normalmente no se los encuentra en sangre, va a empezar a liberarlos con más frecuencia a la sangre periférica. ¿Hecho? Entonces, tengan en cuenta todos estos aspectos para que se guíen de por qué pido los determinados exámenes. Entonces, dentro de un examen de una anemia, deben estar los reticulocitos. La clasificación morfológica que ya hemos hablado, los síntomas generales, la anemia nos puede dar desde síncopes, nos puede dar malestar general, nos puede dar astenia, nos puede dar cefaleas, trastornos respiratorios, cutáneos. Entonces, la anemia es uno de los signos más precoces que tenemos que aprender a estudiarlos y guiarnos de ella, más no confiarnos nunca y siempre hacer un seguimiento adecuado a nuestros pacientes. Los reticulocitos, les vuelvo a repetir, es una respuesta medular a la anemia, es una respuesta de la fábrica, es decir, que la fábrica tiene buena respuesta a una pérdida de hemoglobina, una pérdida de eritrocitos y que obviamente estamos diciendo, a ver, estamos trabajando, estamos laborando y esta es nuestra forma de expresar ese trabajo, ¿sí? Es la evidencia de que si los reticulocitos están aumentados, la médula está trabajando. ¿Qué más les puedo decir? Hay diferentes algoritmos y es uno de ellos el que les presentamos aquí, en el cual guiándonos del recuento absoluto de reticulocitos podemos guiarnos a otras enfermedades. Por ejemplo, si encontramos un recuento de reticulocitos bajo o normal, puede ser debido a una producción disminuida o ineficaz de eritrocitos y obviamente nos vamos a guiar del volumen corpuscular medio para decidir los demás exámenes. Si vemos macrocitosis, obviamente vamos a pedir una vitamina B9, una vitamina B12 y en el caso que sea necesario corregir esa deficiencia. Si vemos un volumen corpuscular bajo, hacemos un perfil de hierro, tenemos que pedir hierro sérico, transferrina, ferritina. Entonces, estos algoritmos que tenemos es para que nosotros los tengamos en la mente y siempre que tengamos una anemia en estudio, ya guiarnos de todo esto para decir, a ver, mi paciente tiene sospecha de este tipo de cosas. Este gráfico que les dejé aquí es más que todo para que ustedes recuerden un poquito cómo es el metabolismo del hierro. ¿Hecho? El metabolismo del hierro, recordemos que el hierro se encuentra en dos formas, una que es un hierro Hem y un hierro noemínico. El hierro Hem es el que está en las carnes, el hierro Noé es el que está en los vegetales. Por eso es la falsa creencia de que los pacientes vegetarianos y los veganos tienen que siempre tener una asesoría nutricional adecuada porque el hierro de los vegetales no va a suplir esas necesidades nutricionales y obviamente hay un mayor riesgo de presentar anemia. Porque el hierro que está en las carnes es el que mejor se absorbe, el que mejor se transporta en comparación con el hierro de los vegetales. ¿Sí? Recordemos que para el transporte del hierro, primero tenemos que entender que el hierro se absorbe a nivel de los enterocitos. Cuando se absorbe, esto se va a transportar y esto obviamente va a ser por la transferrina. Esta transferrina va a acumular el hierro en diferentes lugares donde es necesario. Recordemos que el hierro va a formar parte o va a permitir la formación del grupo Hem que se va a unir a la globina y obviamente va a formar la hemoglobina. Al no haber hierro, no hay hemoglobina y por ende se da todos estos trastornos asociados a la anemia. Cuando nosotros hacemos el estudio del hierro es muy importante determinar hierro sérico, transferrina, el índice de saturación de transferrina y por último la ferritina. La ferritina, recuerden que no solo es un marcador de deficiencia de hierro, también actualmente con el tema de COVID, con todo este tema proinflamatorio que se genera en esta enfermedad, también se lo ha generado como un marcador muy sensible para identificar mal pronóstico en los pacientes, como un marcador inflamatorio. Pero cuando hablamos del perfil de hierro, la ferritina expresa
el almacén, las reservas que tiene el cuerpo de hierro. Es decir, si nosotros hacemos un perfil de hierro y la ferritina está baja, significa que el cuerpo ya ha agotado hasta las reservas de hierro para compensar la anemia que está presentando nuestro paciente. La transferrina en un paciente con anemia ferropénica va a estar aumentada porque el poco hierro que se absorbe con las comidas va la transferina a tratar de captarlo de todo lado y por ende tiene que aumentar. El índice de saturación igual y el hierro sérico obviamente va a estar bajo. Entonces todo esto tienen que ustedes interpretarlo de acuerdo al estudio del hierro. Entonces es muy importante que ustedes sepan cómo se absorbe el hierro, dónde se absorbe el hierro, ¿sí? Y cómo es este transporte para que entiendan obviamente cómo interpretar los exámenes. ¿Hecho? Entonces aquí están los valores normales que el hierro sérico aproximadamente, obviamente que siempre se va a diferenciar entre hombres y mujeres. El hierro sérico en hombres va a ser de entre 45 y 170 microgramos por decilitro y en mujeres de 50 a 140. Esto va a variar mucho de los laboratorios, por eso guíense también de los gráficos que tenemos a los lados cuando nos entregan las biometrías, los diferentes resultados de exámenes, para con eso nosotros ir interpretando y estar acorde a lo que midió el equipo o midió el laboratorio. ¿Hecho? La serie blanca, cuando nosotros hablamos de la biometría, la serie blanca nos permite dar un montón de cosas. Por ejemplo, ¿qué cosas nos puede brindar? Una apendicitis nos da un criterio más de Alvarado, dos criterios, uno que es el tema de la leucocitosis y el otro que es la desviación a la izquierda. La biometría hemática es uno de los exámenes, como les digo, muy importantes. Los leucocitos representan en forma global, ¿ya? Cuando ustedes se pregunten cuáles son los leucocitos, ustedes acuérdense. Si les gusta Spider-Man, acuérdense del tío Ben. Si les gustan los dibujos, acuérdense de Ben 10. Ese Ben, acuérdense siempre, porque el Ben representa los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos y obviamente también los linfocitos. Pero esta mnemotecnia les va a hacer acordar ya a la gran mayoría y dicen, ¿qué falta aquí? Los linfocitos. Cuando nosotros hablamos de la serie blanca, hablamos de todo este grupo de células morfológicas que se encuentran en sangre y que obviamente están envueltas en diferentes procesos. Unos nos guían a infecciones bacterianas, otros a infecciones virales, otros a temas de alergias o enfermedades parasitarias, pero es muy importante que entiendan que los leucocitos también van a variar de acuerdo a la edad que tenga el paciente. En los niños se manejan valores un poquito más altos para decir leucocitosis. Y en el tema hematológico no se imaginan cuántos exámenes, cuánto tiempo se puede ahorrar interpretando adecuadamente una biometría. Tenemos que empezar con este gráfico que es cómo se genera desde la célula madre pluripotencial hasta llegar a los elementos formes, que son ya los elementos terminales, que son los eosinófilos, los neutrófilos, los basófilos. Es muy importante que entiendan este gráfico porque trastornos que generen problemas en la médula ósea van a generar problemas a nivel de aquí. Los problemas, por ejemplo, malignos, las enfermedades linfoproliferativas van a ocupar esta médula ósea y no van a permitir formar estos elementos y obviamente ahí es cuando nos encontramos con neutropenias, con anemias, con trombocitopenias. ¿Hecho? Cuando nosotros valoramos una leucocitosis es muy importante que ustedes se acuerden de la desviación izquierda y la desviación derecha, porque así es como nosotros nos manejamos los términos médicos en los pases de visita. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros decimos una desviación izquierda significa que el predominio de los leucocitos es a expensas de los neutrófilos. En cambio, cuando es una desviación derecha, estamos hablando de que el predominio es a expensas de los linfocitos, porque cada uno de ellos nos expresan o nos guían a otras enfermedades. Por ejemplo, la desviación izquierda, el aumento de los neutrófilos, la neutrofilia, nos habla más que todo a infecciones bacterianas, nos hablan de trastornos que son fisiológicos. Por ejemplo, en el posparto, recordemos que se hace una biometría de control y es normal encontrar una leucocitosis con una desviación izquierda por el tema del parto. Entonces, son situaciones especiales que obviamente tenemos que saber interpretar. Como les digo, la edad juega un papel muy importante porque a menor edad, para decir nosotros que tienen neutrofilia, son rangos más específicos.
Cuando hablamos del tema infeccioso, que es lo que más les digo cuando hablamos en un contexto ya de un paciente con algún foco que debemos determinar, una desviación izquierda asociada a una leucocitosis nos habla de que hay una infección de tipo bacteriano y más que todo asociado a gram positivos. Entonces, no les digo que solo sean gram positivos, obviamente, pero obviamente es lo más frecuente. También hablamos de procesos inflamatorios, enfermedades reumáticas, metabólicas, hemorragias activas. El tabaquismo, recordemos que es una condición que genera una hipoxemia a nivel tisular y obviamente también va a generar todos estos productos inflamatorios. Fármacos, fármacos utilizados en temas de enfermedades dérmicas como los corticoides, enfermedades autoinmunes también, el litio en tema de trastornos psiquiátricos, factores de crecimiento granulocítico, que recordemos que estos factores de crecimiento granulocítico juegan un papel en la terapia adyuvante de la quimioterapia, que obviamente lo que hacemos es estimular esa médula ósea para que vaya creciendo y obviamente es algo esperable esta neutrofilia. La ranitidina, que actualmente en Ecuador está totalmente descontinuada, y el allopurinol, que es un medicamento hipouricemiante que nos permite en manejo de gota, en manejo de pacientes con un riesgo de síndrome de lisis tumoral, que son aquellos pacientes con cáncer, diferentes tipos de cáncer, nos permiten prevenir ese riesgo de enfermedad de lisis tumoral, entonces a tenerlo muy en cuenta. Las neoplasias también no es lo más frecuente, pero obviamente en un estudio ya más extendido tendrían que considerarlo. Uno de ellos, el que más se ve en los niños, las leucemias linfoblásticas, ¿sí? Entonces, cuando ya hacemos un estudio más extendido de las enfermedades neoplásicas, uno de ellos es las leucemias mieloides. Y recordemos que las leucemias mieloides nosotros les tenemos más miedo que las linfoides, porque hay un subtipo que es una leucemia mieloide tipo M3, que también se llama promielocítica, que es una leucemia que ustedes ni se imaginan, sangra por todo lado. El riesgo de sangrado a nivel del sistema nervioso central es muy alto, entonces esto puede generar un peor pronóstico para el paciente y un mayor riesgo también. ¿Mucho? Las neutropenias, como les digo, tienen que ser estudiadas todas. Se define como la disminución del recuento total de neutrófilos. ¿Sí? Varía mucho de acuerdo a la edad, factores ambientales, genéticos, pero obviamente con esta tablita que yo les puse aquí es cuando nosotros ya tenemos que preocuparnos, así, o sea, ya es una bandera roja que nos dice: preocúpate, estúdiale más a tu paciente. Las neutropenias se clasifican en leve, moderada, severa y agranulocitosis, o también llamado neutropenia profunda. ¿Por qué es importante saber esto? Porque mientras más bajen los valores de neutrófilos, mientras más grave sea la neutropenia, mayor es el riesgo de sepsis. Recordemos que los neutrófilos son células que nos permiten defendernos de la infección. Si nosotros estamos sin ningún tipo de protección y nos enfrentamos a alguien, obviamente el riesgo de que salgamos lastimados es mucho más alto. Entonces, esto implica la importancia de una buena determinación y una buena interpretación del valor de neutrófilos. Por eso, en los pacientes que han recibido quimioterapia o pacientes con aplasia medular o pacientes que debutan con una leucemia, es muy frecuente encontrar estos casos de neutropenia. Y si hacen fiebre, se activa un protocolo que se llama de neutropenia febril, que en la primera hora que pasa este evento, nosotros tenemos que iniciar el antibiótico, sino el riesgo de que se complique el paciente y el riesgo de que empiece a darse una sepsis es muy alto. Entonces, ténganlo en cuenta cuando nosotros valoramos las neutropenias. Las eosinofilias, recuerden que es el aumento de los eosinófilos, más que todo muy asociado al tema alérgico, ¿sí? Pacientes que tienen rinitis alérgica o que vienen ya con un antecedente de atopía, que vienen con dermatitis atópica, asma, rinitis alérgica. Y en nuestro país, en nuestro lindo Ecuador, en nuestro Ecuador amazónico, la incidencia y la prevalencia también de parasitosis es bastante alta. Recuerden el tema de que no en todos los lugares tienen agua segura. Cuando ustedes vayan a la rural, van a palpar esa realidad donde gente consume agua que la obtiene desde la lluvia, en recipientes que no han sido limpiados nunca, pero obviamente es la única forma de ellos de obtener agua. Entonces, es muy importante que entiendan que si encuentran en este tipo de pacientes eosinofilias, la sospecha de una parasitosis sea bastante alta, investíguenla, encuéntrenla, porque los parásitos también son bien pilas, ¿sí?
Entonces, ténganlo en cuenta, ¿ya? Las linfocitosis, como les digo, esto en cambio hablamos de una desviación derecha, esto más que todo en temas enfermedades virales, uno de los gérmenes más frecuentemente asociados el tema del Epstein-Barr, en los pacientes, en los niños, la leucemia más frecuente en la edad pediátrica, la leucemia linfoblástica la leucemia linfoblástica genera esta linfocitosis, es decir, este aumento del recuento total de linfocitos. Pueden también ser temas benignos, infecciones virales, que pueden generar un aumento de esto, pero obviamente hay que hacer el seguimiento, un buen examen físico y de acuerdo a eso determinar la probabilidad de que sea algo maligno. La linfopenia, igual muy asociado a temas ya más que todo que atacan a este tipo de células. Uno de ellos, el más característico, el tema del VIH. Sí, ténganlo muy en cuenta, el VIH, una pandemia que lamentablemente no está bien controlada. Tenemos pacientes que desde que se contagian de VIH hasta que desarrollan SIDA pasan un montón de años que lamentablemente ellos no ven la importancia de un buen tratamiento, una buena adherencia y que obviamente luego incluso este VIH puede generar un estado de inmunosupresión que le predispone a desarrollar tuberculosis, enfermedades raras, presentadoras totalmente inusuales, que ahí es cuando su sospecha clínica, su ojo clínico juega un papel determinante. ¿Hecho? Ahora les puse estos ejemplos que nosotros podemos ver a continuación. Entonces, en este gráfico que nosotros vemos a continuación, tenemos que siempre fijarnos en las tres líneas. Uno de ellos, el tema de los leucocitos, luego ver la hemoglobina y ver las plaquetas. Estos son los tres elementos formes que tenemos datos a partir de la biometría. En esta biometría vemos primero algo que es los leucocitos de 13.200. Esta biometría es de un niño, ¿sí? Porque si estuviéramos hablando de un adulto, recordemos que el valor normal es hasta 10.000 en la gran mayoría de laboratorios. Pero en un niño, como ustedes se pueden dar cuenta, ese valor no lo marca como una leucocitosis. Segundo, si hablamos de leucocitosis, si vamos a hablar de leucocitos, tenemos que hablar, de neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Ahora, en este caso vemos que los neutrófilos están en 3.720, que es un valor totalmente normal. Entonces los linfocitos están en 8.200, valor totalmente normal. Vemos que hay una eosinopenia que no nos radica mucho el diagnóstico. Y también esa parte. Ahora, vemos que la línea, el tema de los leucocitos está normal. Ahora pasamos a la siguiente línea, que es el tema de los glóbulos rojos, que está en un valor de 3.7, que es un valor totalmente normal. Pero miren, la hemoglobina está en 10.8, ¿sí? Ya estamos con una hemoglobina un poquito baja, ya podríamos determinarlo como una anemia leve, a pesar de que el laboratorio nos cataloga como normal. El hematocrito ya está en 33.4. Imagínense cómo el hematocrito ya nos da datos de que está disminuyendo toda esta proporción entre glóbulos rojos y plasma. Ahora, si estamos frente a una anemia, nosotros tenemos que determinar el tipo de anemia que estamos. Entonces, ¿qué les dije? Vemos hemoglobina, luego vemos volumen corpuscular medio, que el volumen corpuscular medio está en 91. A pesar de que yo les dije que el valor normal entre 80 y 100, en la parte pediátrica hay que guiarnos mucho de la referencia que tiene aquí, que nos dice entre 74 y 86. Es decir, que los glóbulos rojos para la edad que tiene este paciente son más grandes de lo normal. Entonces ya no está hablando de una macrocitosis. Ahora, la concentración media de hemoglobina corpuscular ya está en 29.5, que es un valor normal. Entonces son datos que a largo plazo nos pueden dar pistas para el diagnóstico oportuno de estos pacientes. Y por último, las plaquetas, que están en un valor totalmente normal de 383.000. Así es como debe ser su algoritmo al momento de valorar una biometría hemática. No tienen que saltar ninguna de estas cosas porque cada una les puede dar datos muy importantes. Esta biometría se trata de un paciente que luego de 2 meses empezó ya con síntomas neurológicos e hizo una deficiencia de vitamina B12. Entonces, imagínense, son datos que a largo plazo nos pueden dar muchas pistas. En esta biometría vemos unos leucocitos de 12.200, totalmente normal para la edad, neutrófilos de 4.160, normal, hemoglobina de 7.4. Aquí ya vemos un cambio totalmente drástico.
una anemia totalmente ya de moderada a grave, con un hematocrito de 23, también con un volumen corpuscular medio de 90, a pesar de que ustedes ven que la hemoglobina está baja, es decir, que el tamaño medio de los glóbulos rojos es grande, la concentración media de hemoglobina está en 29, totalmente normal, y las plaquetas en 495.000. Entonces, miren, la importancia de valorar primero los leucocitos es ver qué líneas están afectadas. En cambio, en esta biometría lo que vemos es que la línea de los leucocitos normal, la línea de las plaquetas normal, pero ya se ve afectada la hemoglobina. En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar adecuadamente por qué se produjo esta anemia, hacer estudios de extensión y obviamente si vemos macrocitosis, no se olviden solicitar vitamina B12 y ácido fólico. Esta biometría, en cambio, ya quiero que vean totalmente diferente. Los leucocitos están en 4000. Pero ¿qué pasará si yo solo me fijara en los leucocitos y no hiciera nada más? Miren los neutrófilos. El contagio total de neutrófilos es 0. Es una neutropenia profunda. Es un paciente que las defensas las tiene pero en el suelo. Los linfocitos es de 1500, 1600 y obviamente generan la mayor proporción de este recuento de leucocitos. Ahora, ya tiene una neutropenia profunda, está muy establecido esto. Vamos a ver la línea roja. Tiene una hemoglobina de 4.3 con un hematocrito de 14.1, con un volumen corpuscular medio de 90 y una concentración media de hemoglobina de 27.7. En este caso está con una anemia severa y obviamente en las anemias severas todo se va a venir a ver alterado. Aquí la importancia de un tratamiento oportuno, que aquí obviamente la indicación de una transfusión de hemoderivados está más que clara. Las plaquetas, miren, está en 15.000. Cuando nosotros vemos una depresión de las tres líneas, leucocitos, hemoglobina y plaquetas, estamos frente a una pancitopenia, es decir, que todas las líneas celulares están disminuidas y obviamente el estudio debe ser de mayor extensión, ¿sí? Eso les puedo decir por esta biometría, entonces tiene que siempre ser así su lectura sistemática, ¿ya? Hasta ahí para empezar a grabar. Por último, es muy importante saber el tema de las pruebas de coagulación. El típico examen que a veces incluso solo lo hacemos de manera refleja cuando se va a operar a alguien y a veces nos preguntan ¿y por qué les piste pruebas de coagulación? Y dices, no sé. Entonces, la importancia de las pruebas de coagulación desde el punto de vista hematológico es la identificación oportuna de trastornos de la coagulación que nos pueden complicar la cirugía. En una cirugía, que el paciente sangre, que no hay una buena hemostasia, juega un papel decisivo, ¿ya? Si nosotros hacemos un corte y eso se sigue y la pérdida de sangre, puede llegar incluso a un shock hipovolémico, ese paciente no revertir y fallecer. Entonces, esa es la importancia de hacer una prueba de coagulación y ya saben qué responder cuando les pregunten, o sea, no se pierdan del todo. Es muy importante que ustedes partan de este cuadro que explica los diferentes factores de la coagulación. Uno de ellos, el fibrinógeno, otros asociados a enfermedades que son trastornos de la coagulación, como la hemofilia tipo A, la hemofilia tipo B, la enfermedad de von Willebrand, que aunque ustedes no lo piensen, sí tenemos varios pacientes con esta enfermedad, pero que son enfermedades raras para la población ecuatoriana. Ahora, esto es muy importante que ustedes entiendan porque esto radica en las diferentes cascadas de la coagulación. Recuerden que la cascada de la coagulación tiene una vía común y una vía extrínseca, ¿sí? Cada una de ellas, el objetivo es activar al factor 10 y con esto activar todo el proceso de la coagulación, el tema de la fibrina, el estabilizante de la fibrina y la indicación sobre todo de todos estos procesos es la formación de este coágulo que va a parar la hemorragia. Si se da alguna alteración en cualquiera de estos eslabones de esta cadena, no se va a dar coagulación y el riesgo de sangrado es mucho más alto, ¿sí? No es tema de esta charla hablar de coagulación, pero lo importante es que ustedes sepan que la vía extrínseca se la va a valorar y la vía extrínseca también con diferentes parámetros que nos da el laboratorio. Ahora, también dirán, pero doctor, actualmente tenemos
el modelo del molecular de la coagulación, que obviamente sí tenemos, pero los factores de la coagulación no cambian, ¿sí? Entonces tengan en cuenta mucho esto. El primer examen, que es el TTP o también llamado tiempo de tromboplastina parcial, este estudio va a estudiar la vía intrínseca de la coagulación, ¿sí? Y la vía común. Es muy importante cuando nosotros valoramos la deficiencia de factor 7, factor 9, ¿sí? Factor 9, que es el antihemofílico B, que obviamente en un paciente hemofílico se espera que este TTP esté prolongado, ¿ya? Porque no hay el factor y obviamente hay que reponerlo. El TP es el que más nos vamos nosotros a guiar porque el TP es el que nosotros más utilizamos cuando nosotros anticoagulamos a un paciente. Un paciente que viene con antecedentes de trombosis, un paciente que tenemos la indicación de anticoagularle, el TP nos va a permitir saber este famoso INR, que es el International National Radio. Este INR nosotros establecemos metas que generalmente van de 2 a 3. Esto nos permite tener un estado de coagulación en el que se previene el riesgo de trombosis, pero al mismo tiempo se previene el riesgo de sangrado, porque recordemos que todos los medicamentos, así como tienen beneficios, tienen efectos no deseados, y uno de ellos, de los anticoagulantes, es el tema del sangrado. De hecho, entonces cuando queremos valorar coagulación tenemos que pedir tiempo de protrombina, o también llamado TP, y el INR, que realmente siempre lo calcula automáticamente el laboratorio. Y por último, el último factor que juega un papel importante en la biometría hemática son las plaquetas. A pesar de que es el último, no es el menos importante. Recordemos que las plaquetas forman parte de esa formación del tapón hemostático primario. Su adecuado funcionamiento nos permite prevenir un montón de cosas. Cuando estamos frente a un paciente con una leucemia, a lo que nosotros nos preocupa son las plaquetas por el riesgo de sangrado. El riesgo de sangrado cuando hay una trombostopenia es bastante alto, y no se diga si empieza con síntomas neurológicos, ya sospechamos en un sangrado a nivel del sistema nervioso central. Y aquí les presentamos el siguiente cuadro. En esto nosotros podemos ver los diferentes grados de trombostopenia, yendo desde la leve hasta la grave. Grave cuando ya tiene menos de 20,000 plaquetas, y obviamente mientras más bajo sea el contagio de plaquetas, mayor es el riesgo de hemorragia espontánea. Mayor el riesgo de hemorragia espontánea a nivel del sistema nervioso central, y ustedes sabrán todo lo que viene con esto, ¿sí? Cuando ustedes valoren la trombocitopenia, es muy importante que valoren el grado, porque mientras más bajas estén las plaquetas, mayor el riesgo de sangrado, mayor el riesgo de complicaciones, y obviamente saber cuándo indicar plaquetas, saber qué condiciones consumen más plaquetas, por ejemplo, los procesos inflamatorios, la sepsis. Cuando un paciente hace fiebre, consume plaquetas, y obviamente hay que estar pendientes. Entonces, recordemos que la expresión clínica de la trombocitopenia van a ser las petequias, las púrpuras, el sangrado obviamente también, pero recordemos siempre esta valoración sistemática de la biometría, que siempre les va a sacar de apuros, y siempre les prometo que siempre les van a preguntar. Entonces, chicos, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes este tema de interpretación de exámenes. No se olviden seguirnos en nuestra página del MEDNA de Instagram. Siempre subimos contenido, síganos en nuestras cuentas personales, y hasta la próxima, chicos.